Hola, me llamo Rodolfo, me dicen Rod, ella es Claudia y por último él es Salvador. Como se vio en la introducción, nuestro tema son las herramientas de replicación y respaldo, así que comenzaremos explorando el qué son. Bueno, las bases de datos son muy valiosas y justamente por esta razón las empresas tienen que protegerlas, ya que siempre habrá alguna mala persona que las quiera destruir. O inclusive puede llegar a pasar que por algún error nuestro se destruya la base de datos. Uy, no, rayos, se quema la base de datos. Ups. Así que lo que hacen las empresas es tener un respaldo. Así si la primera base de datos es destruida, siempre pueden ocupar el respaldo y no perder nada. La herramienta que utilizamos para poder clonar esta base de datos siempre es software. Y el software, como ustedes saben, es esa parte de la computadora que no podemos tocar. Ahora, existen tres tipos básicos de estos programas y se podría tomar como que existe un tipo extra, pero el extra lo abordaremos más adelante. Ahora, cuando hablamos del primer tipo, las herramientas integradas al manejador de base de datos, podemos tomar como ejemplo al SQL de toda la vida, al cual si le metemos estas órdenes, nos va a querer copiar una tabla, con el pequeño problema de que solo copiará los datos planos, lo cual, ¿cómo explicarlo? Pasando a otras herramientas que están integradas al manejador de bases de datos, claro que siempre está la opción de, por ejemplo, Oracle, que también tiene su propia herramienta de backup especializada de Oracle, lo cual ciertamente funciona siempre que recordemos guardar nuestra base backup en algún medio externo, ya sean CDs, discos duros, cualquier cosa así, pero que no sea en la misma máquina. El problema es que sigue funcionando con código SQL, lo cual hace que nuestra base normal más el backup todo esté soportado por la misma aplicación, la aplicación de Oracle. Si la base de datos es muy grande, es cargarle mucho peso. Lo cual nos lleva al segundo tipo de software de respaldo, el software de respaldo gratuito. El problema más grande con el que te encontrarás al utilizar software gratuito es que no es normal que estén especializados en respaldar bases de datos. Casi siempre este software está hecho para respaldar partes de tu disco duro, entonces si quieres utilizarlo para respaldar una base de datos vas a tener que saber dónde tienes guardada tu base de datos. En el tiempo que se preparó esta exposición no se encontró ningún programa que esté especializado para base de datos que sea gratuito. Sin embargo, incluso si lo encontráramos, seguiría sin ser una solución ideal porque muchas empresas no quieren utilizar software libre, ya que es sumamente raro que el software libre cuente con alguna línea de atención constante para recibir soporte técnico en caso de que surja cualquier tipo de problema inesperado. El otro problema del software libre es que no sabemos realmente cómo está construido, así que no sabemos qué estructura lleva y esto también significa que no sabemos qué tan fácil es de destruir su estructura. Aunque claro, siempre estará la ventaja de que es gratis. Finalmente está el último tipo, el tipo 3, que son las herramientas de software de uso comercial. La ventaja del software que compramos es que nos ofrece todas las ventajas del software libre, más la ventaja de que en este caso sí existen los software especializados para respaldar base de datos. Esto lo podemos agregar a otra ventaja, que es que en estos casos sí que vamos a tener este soporte todo el tiempo, asistencia técnica de la misma empresa. La última ventaja que nos da este tipo de software es el acceso al código, lo cual nos va a servir para saber cómo está funcionando y qué pasa con nuestra base de datos. Así que para utilizar este tipo de software, lo único que será importante siempre tener en cuenta es que se corra el software de respaldo al mismo tiempo que la base de datos. Ahora, en la siguiente parte del video, mi compañero Salvador explicará
cómo funcionan los servicios de respaldo en línea, el cuarto tipo del que hablamos antes, que dije que se explicaría más adelante. Servicio de backup remoto. ¿Qué es un servicio de backup remoto? Es un servicio que proporciona al ordenador de un usuario conexiones online con un sistema remoto para copiar y almacenar los ficheros de su ordenador. Los proveedores de copias de seguridad gestionadas son empresas que suministran este tipo de servicios. Los sistemas de copias de seguridad en línea implementan en el ordenador cliente un servicio software que habitualmente se ejecuta una vez al día. Este programa colecciona, comprime, cifra y transporta los datos a los servidores del servicio de copias de seguridad remota. En el mercado existen también otros tipos de producto, como la protección continua de datos, que son herramientas capaces de salvaguardar cada cambio que se produce en los datos que almacena el ordenador cliente. Los proveedores de este tipo de servicios se orientan frecuentemente hacia segmentos específicos del mercado. Los sistemas de copias de seguridad de altas prestaciones aplicados a redes locales pueden llegar a ofrecer a las empresas servicios de replicación a nivel de transacción sobre archivos abiertos en tiempo casi real. Antecedentes. La mayoría de los servicios de copias de seguridad remoto en línea comienzan su actividad durante el auge de las empresas .com de finales de los 90. En los años iniciales de este servicio unos pocos proveedores abastecían el mercado, pero la industria comprendió enseguida la importancia del papel que jugaban los proveedores de este servicio en los servicios web, de modo que actividad de fusiones y adquisiciones ha sido la predominante en los últimos años. Las características típicas del backup remoto son copias de seguridad de archivos abiertos, multiplataforma, multiubicación, copias de seguridad continua, acceso en línea a los archivos, comprensión de datos diferencial, cifrado de datos, tecnología antiduplicación, ancho de banda utilizado y mantención de versiones. Factores de costo. Los servicios de copias de seguridad en línea se facturan normalmente en función de los siguientes factores. 1. El volumen total de datos copiados. 2. El número de máquinas salvaguardadas por el servicio. 3. El máximo número de versiones de cada archivo que se mantiene en el servidor. Los proveedores habitualmente limitan la cantidad de versiones de un archivo que se guardan en el sistema. Algunos servicios omiten esta restricción y proporcionan una cantidad limitada de versiones. A veces, algunas habilidades se incorporan como extensiones, por ejemplo, para las copias de seguridad de archivos que en el instante de la copia se encuentren abiertos o bloqueados por algún proceso de usuario o por algún servicio del sistema. Algunas herramientas incorporan este servicio en la plataforma base. Ventajas de las copias de seguridad remotas. Las copias de seguridad remotas tienen ventajas sobre los métodos tradicionales. La copia de seguridad remota no quiere la intervención del usuario. Es decir, el usuario no tiene que cambiar cintas, etiquetar CD o ejecutar otros pasos manualmente. Las copias de seguridad remotas mantienen los datos fuera de la ubicación. El almacenamiento de los datos podría ser en el extranjero y esto puede ser una ventaja. Algunos servicios corren de modo continuo salvaguardando los archivos en el instante que cambian. Muchos sistemas de copias de seguridad remota mantienen una lista de las versiones de sus archivos. Muchos sistemas de copias de seguridad remota utilizan el cifrado 128-448 bits y envían los datos al remoto encapsulados en tramas seguras SSL. Algunos sistemas de copias de seguridad remotas también proporcionan una copia de seguridad en la línea del sistema local. Se requiere de más espacio de almacenamiento local, pero permite disponer de la última copia para restauración en el tiempo que dura
la descompensación de los datos. Desventaja de las copias de seguridad remota. Las copias de seguridad remotas también tienen algunas desventajas. Según el ancho de banda válido, la restauración de datos remotos pueden ser lentas. Los proveedores de copias de seguridad remotas no garantizan que los datos van a mantener su privacidad, de modo que se recomienda que sean cifrados antes de enviarlos. Si se pierde la clave de cifrado de los datos, la recuperación de los datos es imposible. En caso de cierre del negocio del proveedor del servicio o de cambio de dueño, el cliente puede tener problemas de seguir accesibilidad a los datos o de cambio de costo para poder seguir utilizando dicho servicio.